Colas y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Con esos ojos negros me miras si te vas. Ay, no me mando sola, Nicolás me va a pegar. Colas y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me dan. Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Colas y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. ¡Apa! Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de Montarquecilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña. La ciencia no me es extraña, o sea, no crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa. Y al que sabe, y al que sabe no lo engaña. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz Agropecuario, produce orgullo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en un programa especial, en esta ocasión en nuestro Veracruz Agropecuario, sumándonos a la celebración del cumpleaños de México como nación independiente, 213 años del inicio de una gesta heroica, y hoy desde este programa queremos pues sumarnos a la celebración, a la algarabía, por supuesto, y hacerlo desde la dicha, desde el arte y la cultura que nos define como pueblo también, en un estado de Veracruz con grandes talentos como quienes nos dieron la bienvenida. Estos jóvenes talentosos, soneritos de Cavada. Creo que nada mejor para una nación que tener entre sus infancias y juventudes a personas alegres que bailan, que cantan, que disfrutan de sus tradiciones, del arte, del origen, la identidad y muchos valores que están alrededor de este tipo de expresiones populares. Y es una enorme dicha también compartir conducción en este programa con el ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta, quien es un comprometido de tiempo completo si se trata de promover el amor por su tierra y por su gente. Ingeniero, qué gusto saludarlo y compartir con usted. ¿Cómo está? Un placer, Isela, estar contigo en este día tan grandioso para un país como es el nuestro, como es México. Recordarles que hablamos de independencia, pero francamente el fondo es la patria de los mexicanos. Y de acuerdo con Luis Ferré, la patria no necesariamente es bandera, tampoco es himno, ni ruidos. La patria tiene que ver con un sentido de responsabilidad social, un sentido de respeto a los valores de los demás, un sentido de amor a la libertad y también de ese gran compromiso que todos tenemos de ser creadores, ese esfuerzo que tenemos de ayudar a los demás, Isela. Por lo tanto, hay que pensar que México, aparte de esto, es un país formado en el campo y la independencia mexicana surge a raíz de un conflicto agrario. De ahí que nuestro programa Veracruz Agropecuario esta noche convide para ustedes datos curiosos importantes que tienen relación con el campo agrario.
Sí, ingeniero. Somos un país megadiverso, con una riqueza biocultural impresionante, de la cual siempre vale la pena conocer, enterarnos, y desde este programa lo decimos sin ningún pudor, presumir. Y cierto también es que somos una nación llena de contrastes. Tenemos una serie de situaciones y de problemáticas de todo tipo, sociales, culturales, antropológicas. Sin embargo, pues más allá de la complejidad de una nación como la nuestra, también es un buen momento, me parece, este tipo de conmemoraciones para hacer una pausa y autoevaluarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el bien de nuestro entorno inmediato? Empecemos por la casa, si les parece, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país y nuestro planeta. Así de relevante es también los contenidos que procuramos como equipo siempre compartir a través de este programa pues emblemático de la televisión veracruzana y de la radio también, como lo es Veracruz Agropecuario. Y hoy el equipo de producción pues decidió darle un tono diferente al programa, hacerlo conmemorando, celebrando y escuchando también pues de la gran sapiencia y el compromiso de jóvenes talentosos también veracruzanos que hoy estarán compartiendo cómo desde su sentir y pensar, nos parece a nosotros, contribuyen a hacer de este país una mejor nación, con la profesionalización de jóvenes, de nuevos cuadros, con artes relacionados con las ciencias y con las humanidades, y también con la difusión cultural desde nuestra máxima casa de estudios, ingeniero. Así que, ¿quiénes nos acompañan? ¿Con quiénes estaremos conversando hoy? Por supuesto, Isela, platicaremos a continuación. Usted escuchará lo apasionado que están estos jóvenes investigadores, el maestro Jorge Antonio Guillén, que es un antropólogo destacado, y también nos acompaña el doctor Alfonso Colorado, director de difusión cultural de la Universidad Veracruzana. Ya verá usted que ellos se la saben casi de todas. Aquella famosa canción de México lindo y querido habla de yo le canto a los volcanes, a sus praderas y flores. Conocerá usted parte del escenario geográfico, climatológico y también de la riqueza cultural, gastronómica que hay en torno a todas estas series de hitos históricos, leyendas y también creencias de las cuales, Isela, somos una nación mexicana. Sí, por supuesto, estamos llenos de leyendas, de historias, y algunas de ellas las escucharemos en esta transmisión. Y pues agradecerle a todas las personas que hacen posible este programa, desde el equipo de producción hasta personas entrañables para nosotros, como lo son los viveristas del Parque Doña Falla, que hoy le dieron un toque muy hermoso a nuestro set de Veracruz Agropecuario. Y esta emisión y este set se lo debemos y le agradecemos al gran Humberto Vera Cruz. Hoy le dedicamos a nuestro querido compañero y amigo del alma. Desde aquí hasta el cielo va este programa para nuestro querido Humberto Vera. Y vamos a comenzar este programa, ingeniero, pues precisamente con un corrido de la independencia. Este es un trabajo de la autoría de Ángel Salas, y aquí le presentamos este tema para ir entrando en ambiente festivo. Vamos con ello. Y yo se las canto así.
este programa de Veracruz Agropecuario Amigos, recordar que 8.9 millones de habitantes se dedican precisamente al sector agropecuario. La comida viene del campo y estas personas deben, digamos, esa independencia, esa cultura, esa sabiduría también a la gran lucha de la independencia. Pero para conocer o profundizar mucho cómo fueron los escenarios que antecedieron a todo este acontecimiento que hoy da lugar a nuestra patria, a nuestra soberanía, vamos a continuación a platicar con nuestros invitados, Isela, que es para nosotros un honor tenerlos, como ya anunciábamos al inicio, al maestro Jorge Antonio Guillén, un destacado antropólogo. Gracias. Y sobre todo, creo que usted contagia su pasión. Muchas gracias, ingeniero Isela. Hola, un gusto bienvenido. estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Igualmente. Y el otro que posee la sabiduría histórica de muchas cosas, y ya nos comentaba que desde niño ha sido un apasionado también del Veracruz agropecuario. Se conoce la historia desde que inició este canal. Por supuesto, como tanta gente en este estado, en esta ciudad, recuerdo muy bien los inicios del programa y del canal. Forma parte de nuestra memoria colectiva. Él es el doctor Alfonso Colorado, director de difusión cultural de la Universidad Veracruzana, nuestra alma mater en Veracruz. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ambos por estar con nosotros, por sumarse a esta conmemoración y por compartir. Les echamos muchas porras y no es lugar común, lo hacemos porque de verdad admiramos su trabajo, su trayectoria. Ambos son muy jóvenes y están haciendo un papel destacado a través de diferentes instituciones, desde el Colegio de Veracruz en el caso de Jorge, eso contribuyendo a la formación de nuevos cuadros y siempre impregnando también en su quehacer pues valores necesarios que no tendrían por qué pasar de moda. Nos referimos a los asuntos relacionados a la ética, al civismo, al conocer nuestro origen, nuestra historia y con base en eso decidir hacia dónde vamos, qué rumbo nos interesa darle a nuestra nación, no dejar todo en la mano de gobiernos, autoridades o quienes toman decisiones. Creo que la independencia se trata de eso, de la posibilidad que tenemos como individuos también de sumarnos pues a cosas buenas, queremos decir hoy aquí, y exactamente es el trabajo que también desempeña el doctor Alfonso Colorado Hernández al frente de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Y este día, pues no están de verdad tampoco invitados como funcionarios, sino como amigos nuestros y también con la intención de compartir pues las propias fascinaciones que ustedes tienen por la música, por el arte, por la cultura y por la historia de nuestro país. Así que comencemos pues con el legado que tenemos y platiquemos un poco acerca de nuestra diversidad en términos lingüísticos, étnicos. Jorge, ¿qué nos podrías compartir al respecto para abrir tema? Pues mira, como estaban abordándolo ahorita, creo que fue de manera genial y de manera sorpresiva también con el doctor Alfonso, lo decíamos antes de iniciar el programa, que no podemos entender un texto sin contexto. Lo mismo pasa con toda la vida nacional, y no solo de México, sino de cualquier país. Y el contexto es la historia en sí misma y toda la serie de manifestaciones culturales que se dan alrededor, ¿no? Entonces creo que estas fechas son importantes para dos cosas. Primero, precisamente para recordar en dónde estamos y de dónde venimos para poder decidir hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad, como Estado-nación. Y segundo, también de alguna manera para desmitificar un poco la historia, también lo platicábamos con Alfonso, de alguna manera estas fechas siempre se han tomado y es relativamente normal, es un movimiento político que se da en todos los países del mundo de hacer de la historia una justificación para regímenes o para darle coherencia y sentido a la actividad del Estado, ¿no? Pero independientemente de eso, México, y bien lo acabas de decir, es un país, y también lo dijo el ingeniero, mega diverso en materia no solo biodiversidad, sino de climas, topografía. Y eso obviamente te va permitiendo un contexto que es fértil, hablando en metáforas del agro, fértil para la diversidad cultural. No es lo mismo y es impensable, perdón por la cacofonía, pensar en que la gente que viene del desierto tenga patrones culturales o incluso una estructura de personalidad semejante a las personas que venimos del sur y con una diversidad de árboles y de agua, son características distintas. Y esa es la raíz de la diversidad cultural de nuestro país, iniciando por el territorio, la naturaleza y que se va manifestando en muchas facetas. Alfonso. Bueno, pues han sido muy amables presentándonos así y justamente lo devolvemos diciendo
que ustedes han puesto ya el primer elemento. ¿Por qué? Porque el corrido de la Revolución de Ángel Salas es un corrido de alguien que estudió en el Conservatorio Nacional Música Clásica, con Luisa Loma y con Julián Carrillo, que se dedicó desde la ciudad a recorrer el campo, justamente recopilando música tradicional. Escuchamos también ahora el huapango de Moncayo, José Pablo Moncayo, que era de Guadalajara y que también, como parte de su tarea, como de su formación como músico, tenía que recorrer y recopilar música tradicional. Y en este caso es muy importante ver cómo estos académicos emulan, rinden homenaje, documentan la música, la tradición que se hace en el campo. Y esto es muy importante porque lo que hace el profesor Salas, es decir, el corrido es un género que ahora es muy fuerte por la revolución, que además también tanto tiene que ver con el campo. Vamos a llevar la gesta de la independencia, ¿no? Desde el pueblo de Totonilco, menciona un pueblo, ahí empieza la gesta, un pueblo, Totonilco hasta el abrazo de Acatempan. Y en ese sentido, me parece extraordinario también que se haya recordado que la independencia comenzó como un conflicto agrario y que tuvo como fin, desde luego, al inicio por una lucha política de autonomía o independencia quizá también, pero un elemento social clave. Y por eso Hidalgo abole la esclavitud y por eso hay una postura con respecto a la tierra de los pueblos originarios. Y pensemos también en un libro como En el espejo haitiano, del historiador Luis Fernando Granados, tempranamente desaparecido, en el que comenta la importancia que tuvo en el inicio del movimiento de independencia el temor de que se repitiera lo que pasó en Haití. Esa gran rebelión de esclavos. Y esto que había esclavos en todo México, pero la tercera raíz en nuestro estado, fundamental para entender estos procesos. Entonces, se va juntando, no podemos olvidar cómo va mezclado la tercera raíz con lo indígena, con lo tradicional, con popular, con la puerta de entrada desde el mar. En aquel momento está más conectado, por ejemplo, en el momento de la independencia está más conectado Sevilla con Veracruz que Sevilla con Madrid. Ese es el contexto, como muy bien mencionas, Jorge, que tenemos que ver y que ha dado origen del lugar en donde estamos, y se puede notar Veracruz como parte de un proyecto plural de nación, como parte de una región que tiene fuertes vínculos, desde luego, con la meseta, con el centro del país, con el norte, etcétera, pero también con la zona caribeña y muchos otros aspectos. Maestro Guillén, y hablamos de diversidad, y ese concepto nos hace pensar en cosas distintas, pero vemos diferentes colores de piel, diferentes formas de hablar, diferentes costumbres, incluso hay que decirlo, tenemos diferente forma de caminar y de comer. Sin embargo, en ese sentido todos somos uno, no podemos separarnos los unos de los otros. Eso nos hace pensar entonces, las mujeres, ¿qué papel desempeñan en torno a esta independencia y por qué la independencia habla muy poquito de ellas? Bueno, porque además no solo de la independencia, y aquí el doctor Alfonso no me va a dejar mentir, pues obviamente hay un contexto social que no solamente es mexicano, sino es latinoamericano, incluso podríamos hablarlo en términos de Occidente como concepto, sí, de pues una muy poca valoración del papel de la mujer, pero han habido trabajos historiográficos recientes, sí, no solo hecho por historiadoras, sino también por historiadores, para recuperar el papel de la mujer a lo largo de la historia, que ha sido fundamental. Tenemos en el caso de la independencia mexicana personajes como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, que sin ellas no se puede comprender el movimiento independentista nacional. Y hablando en términos de cultura y diversidad, pues al final de cuentas también en la estructura de la familia latinoamericana o incluso hispanoamericana, la mujer es la principal transmisora de la cultura, de las tradiciones y de las costumbres, porque es el núcleo de las familias. Entonces, no podemos seguir pensando la historia ni el desarrollo de las sociedades sin el papel primordial que han tenido y tienen las mujeres actualmente. Así es, tristemente no son todas las que están ni están todas las que son, por lo menos en los libros de historia, pero creo que en ese sentido quien ha entrado al quite de manera bastante decorosa y digna, nos parece, han sido las expresiones culturales. La música también como un elemento
que nos ha narrado la historia. Ya mencionabas al corrido, Alfonso, que no es el corrido, por cierto, que estamos ahora escuchando en estos nuevos tiempos y todo este deterioro que me parece que ha sucedido con una expresión cultural maravillosa como lo fue en su origen. Los corridos eran la música o eran los encargados de informarle al pueblo lo que no se publicaba en los periódicos. Esta narrativa, esta crónica, esta manera de estar enterados del papel de grandes héroes y heroínas y en ese sentido, pues nos gustaría también, además de seguir conversando sobre nuestra diversidad geográfica, climática y biológica, ir aderezándole un poquito de música y de historia en temas emblemáticos de nuestra cultura, como lo han sido, por ejemplo, tú nos pasaste una lista de algunos temas que forman parte también del soundtrack, perdóneme usted el anglicismo, de estos días de conmemoración y celebración. Así que, ¿qué les parece si hablamos un poquito sobre Puño de Tierra? Ah, sí, sí. A mí me encanta esa canción del gran Antonio Aguilar. Sí, es quizás su intérprete más conocido y Su además intérprete, sí. Además la grabó ya cuando estaba grande y entonces se oía. Se le oía la experiencia de la historia, ¿verdad? De la experiencia para atrás y para adelante, ¿no? Las dos cosas. Sí, en ese sentido es muy importante ver cómo es una canción, para empezar, que la tierra es algo que va más allá del campo. De ahí venimos y para allá vamos. Exacto. Más allá de las ideas que pueden ser religiosas o sociales o históricas, el inconsciente colectivo del que hablaba Carl Gustav Jung, que decía, más allá de diferencias generacionales, regionales, hay una serie de elementos que compartimos y la sensación que da la tierra como experiencia mental, como vivencia, es fundamental. Hay información, por un lado, sobre los rituales prehispánicos, pero cualquier persona sabe que los rituales de las culturas antiguas que rinden culto a la fertilidad y a la tierra provienen de ahí, y eso está en esta música y en esta canción extraordinaria de Pepe Albarrán, ¿no? Y creo que también hay una fuerte identificación, por un lado personal y por otro lado social. De tal forma que es una canción nacional y ahí es ahí donde se junta lo colectivo con lo familiar, con lo nacional, con la identidad. Esos puntos de intersección son muy importantes. Muy bien. Pues es momento de hacer una pausa, chicos. Lo hacemos, ingeniero, dejando de fondo a Antonio Aguilar con Un Puño de Tierra. No más Un Puño de Tierra es lo que nos vamos a llevar. Y para allá vamos todos. Así que haremos una pausa y regresamos con más de este programa especial, hoy dedicado a la conmemoración del inicio de la gesta heroica por la independencia mexicana. Volvemos. No más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo. Muy buenas tardes, acabamos de llegar, les queremos saludar con alegría y con alarde. El verso en mi pecho arde, donde surge la versada, que es sutil y delicada, por eso aquí les diré, que toca aquí para usted soneritos de Cavada.
llama, que la música la llama, salgan a bailar muchachas. Salgan a bailar muchachas, que la música las llama, que la música las llama, salgan a bailar muchachas. Que el músico que les toca se les va por la mañana, salgan a bailar muchachas, no se me anden por las ramas. Que el músico que les toca se le va por la mañana, salgan a bailar muchachas, no se me anden por la rama. Ay, que si válgame Dios, señores, pido licencia. Señores, pido licencia Para cantarles primero. para cantarles primero. Si ustedes me dan la anuencia, Que sí, válgame Dios. entonces decirles quiero, marcaré la trascendencia como ser buen caranero. Quería llover y yo miré una nubería. Miré una nubería, como que quería llover, como que quería llover, yo vi de una nubería. Le dije a la vida mía no nos vaya a suceder, como dos que se querían y ahora no se pueden ver. Le dije a la vida mía no nos vaya a suceder, como dos que se querían y ahora no se pueden ver. Ay, que si válgame Dios, señores, pido licencia. Ay, que sí, pero es que no. Para empezar a cantar. Para empezar a cantar. Si ustedes me dan la anuencia. Ay, que sí, válgame Dios. Empezaré a improvisar para toda la concurrencia. Porque así tiene que ser, ya me despido cantando. Ya me voy a despedir porque así tiene que ser, porque así tiene que ser, ya me despido cantando. Ahora que estamos gozando de un momento de placer, porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver. Ahora que estamos gozando un momento de placer, porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver. Ay, que si válgame Dios, el verso siempre me llama. Ay, que sí, pero ay, que no. Cuando se porta incendiario, Ay, que sí, válgame Dios. voy a encender una llama. Ay, que sí, pero ay, que no. Para disfrutar el calendario, que disfruten el programa Veracruz Agropecuario. Linda música en este programa especial de Veracruz Agropecuario, sumándonos a los festejos, a la conmemoración del inicio de la lucha de la independencia de nuestro país. Una lucha que consideramos continúa en el día a día, en lo cotidiano,
porque bueno, se trata de tener claros nuestros valores y ya lo decíamos al inicio del programa, de autoevaluarnos, de revisar qué estamos haciendo todos y cada uno de nosotros para hacer de esta nación un lugar mejor, especialmente para las nuevas generaciones. Celebramos que haya niños y jóvenes hoy presentes en este programa, los soneritos de Cavada, pues porque a nosotros nos brinda esperanza saber que hay infancias y juventudes que cantan, que bailan y que promueven la riqueza cultural de un país como el nuestro, ingeniero Joaquín Becerra. Por supuesto, Isela. Algo que no dijimos al inicio del programa, cuando hablábamos de Luis Ferré, la gastronomía. México, o el país nuestro, tiene nada menos el título de la gastronomía como patrimonio intangible de la humanidad. Y en ese patrimonio intangible de la humanidad, la gastronomía, ahí está el secreto de los chiles en nogada, que son comunes en este día, en esta celebración de la noche. Para continuar hablando de qué significa este patrimonio cultural y qué elementos debemos considerar en ese patrimonio, pues el maestro Guillén a continuación nos platica. Maestro. Creo que el ejemplo del chile en nogada es bastante bueno porque además cada año por estas fechas se arma también agrias polémicas de dónde surge, cómo debe de ser preparado y no solo para mí sino también para investigadores especializados. El chile en nogada, su primera receta consignada es como de 1830 y tantos. Pero independientemente de eso, la discusión, pero la misma variedad que el mismo chile en nogada tiene, nos habla también de la diversidad que México tiene. En el chile en nogada podemos ver aglutinados muchos de los ingredientes que se convirtieron en una mezcla, en un crisol a raíz del proceso de colonialización. El chile en nogada, precisamente sin el chile poblano, no es entendible y que este es un producto mesoamericano prehispánico. Pero por otro lado, la nuez de Castilla, la carne de res, la carne de cerdo, la manzana, son productos españoles. Y México, como un crisol de culturas y que el mismo proceso de conquista, de colonialización, o sea, los 200, 300 años de colonia, fueron amalgamando una serie de características, ya lo dijimos, biológicas, climáticas, lingüísticas, incluso agrícolas, y que se mezclan y se funden para generar una nueva nación, una nueva cultura que es la mexicana. Y el chile en nogada es un ejemplo de ello. La pelea que hay respecto a si va capeado o no va capeado, dónde lo hacen mejor creo que me parece un tanto superflua en el sentido de que al final de cuentas, al igual que el idioma, los platillos, cada familia los va adaptando. Incluso podemos ir a la ciudad de Puebla y les aseguro que no vamos a encontrar en toda la ciudad un chile en nogada que tenga una receta única. Hay variedad de interpretaciones y de forma de cocinar en la misma ciudad de Puebla. Que no más en otras partes de la República. Cada familia va reconstruyendo las recetas, pero eso lo hace vivo. La cultura es un patrimonio que está vivo, se va adaptando y va cambiando. No lo podemos pensar en términos de un objeto de museo que tenemos que tener conservado en una vitrina de cristal para que nada la toque y nada le pase. Pero involucra varios elementos. Por supuesto. Es más, lo estábamos mencionando y agarrando el ejemplo del chile en nogada o incluso del mismo mole o cualquier platillo mexicano que podamos pensar. No son lo mismo la gastronomía de la zona sur, donde hay una serie de ecosistemas y geografías distintas a las de los pueblos del norte, que son más desérticos, y eso es lo que hace tan valiosa y al mismo tiempo tan variada y tan sabrosa la comida mexicana. Por supuesto. Ahora me acordé, si me permiten, justamente de un cuento de Carlos Fuentes, en el libro La frontera de cristal, que es sobre la compleja relación México-Estados Unidos, ahora que la ketchup ha sido desplazada, ¿no?, por la salsa mexicana, en fin, que trata de un chef mexicano exitosísimo, tiene su programa de televisión, sus libros, es una figura mediática, pero en las madrugadas tiene una crisis. ¿Qué haces aquí con esta comida que por más que trates no se puede? Recuerda los guisados de pueblo en los mercados, en la calle, y tiene esa pesadilla y dice, tengo que volver para allá. Ya no les cuento el final para que le echen un ojo, pero es un cuento que además es una especie de ensayo, contrasta la cocina mexicana con la china, con la española, con la francesa, y explica por qué no basta uno o una serie de platillos para que lleguen a constituirse como una cocina, porque hay un elemento cultural, histórico, o muchos más bien, que se requieren, ¿no?, y procesos para que lleguen a hacer eso. ¿Qué les parece ese colorido que estamos viendo? Si ustedes nos escuchan en radio, hacemos esto en este momento, un despliegue por colores, por texturas, por
Me puedo imaginar perfectamente los aromas y sabores. Y ya mencionabas hace rato acerca de nuestras raíces, ¿no? En el caso de la música, pero también en la gastronomía están presentes nuestras tres raíces, las influencias. Me encanta también que digas, Jorge, que no es un elemento estático. La cultura evoluciona y sucede algo maravilloso también, se fusiona. Creo que en el caso de nuestra gastronomía, si bien es cierto que muchas de las cocinas de nuestro país son patrimonio intangible de la humanidad, pienso en la oaxaqueña por lo pronto, algo que también es muy digno de destacar es esta fusión que también termina existiendo en nuestras diferentes cocinas y gastronomías, pero el elemento y el estandarte cultural que representan también con propios y extraños, porque recordar que noches como estas son muy importantes en las casas y en las familias de los y las mexicanas, pero también sucede en otros países, en las embajadas. Hoy los mexicanos que se encuentran regados en distintas partes del mundo también están pues reflexionando acerca de su identidad, de su origen y de la conmemoración del inicio de una nación independiente, y creo que el motivo de encuentro o el punto de encuentro es la gastronomía y siempre acompañado de buena música, ¿no? Claro, claro. Y perdón, y hablando precisamente de eso, mientras más elementos se van incorporando, pues más se va enriqueciendo. Claro. A veces podremos saber algunas personas que nos pudiera como lastimar o sensibilizar que hay procesos de pérdida cultural. Lo pongo entre comillas porque realmente no es así. Y hablando de la música, hace un rato lo estábamos platicando. Por ejemplo, que oímos ahorita en el programa El Corrido de la Independencia. Y en la actualidad podemos oír que hay otro tipo de corridos que tal vez pudieran incluso considerarse apologías al delito. A mí en lo personal no me gustan. Hay géneros que personalmente no me gustan, pero también, no solo como antropólogo, sino también haciendo uso de cierto sentido común, hay que darnos cuenta de que las cosas van cambiando y van evolucionando, y al final de cuentas, por ejemplo, esos corridos contemporáneos pues hablan de una realidad. Igual que los corridos desde la época de la independencia, los corridos revolucionarios, que eran precisamente esta manera de difundir y de transmitir lo que estaba sucediendo en la realidad nacional de ese momento, desafortunadamente esta música contemporánea también está hablando de una realidad que nos guste o nos duela. Hay que ponerle atención y que están hablando por algo y que es la voz de un pueblo, aunque ya estén metidas casas productoras y otro tipo de procesos comerciales, pero al final de cuentas la producción música como letras es la producción de un pueblo. Qué interesante punto de vista y a su vez me muero de ganas por saber qué piensas de esto. Bueno, considero que los corridos son un auténtico poder social, histórico, cultural. Claro. Y es realmente la voz del pueblo, pero no solamente en abstracto, sino en procesos históricos concretos, momentos puntuales. Ahora que preguntabas, por ejemplo, sobre el papel de la mujer en la independencia, está muy claro que tuvo un papel relevante, muy relevante. Muchos estrategas militares lo han dicho, lo que decide el resultado de la batalla es la línea de abastecimiento, del cual se ocupaban las mujeres sobre todo, y también las enfermeras, ¿no? Que es muy importante. La revolución con los corridos, que han podido llegar más por las grabaciones de los años 20 que se han hecho, evidencian eso que también había ocurrido en la independencia, que es el papel central de la mujer. De tal manera que aunque tengamos decenas, cientos de corridos importantísimos, extraordinarios y además difundidos mundialmente, quizá el corrido más emblemático es La Adelita, cantado en versiones incontables, cantado por el coro del Ejército Rojo de la Armada, por ejemplo, en fin, y por muchísimas versiones que todo el mundo sabía cuando lo cantaba y lo bailaba, porque los corridos se bailaban, que la Adelita peleaba también, por supuesto. Y creo que ahí está evidenciado en esta memoria colectiva y también el hecho en una coreografía del ballet de Amalia Hernández, que es justamente de Adelitas, y que es una reconstrucción de ese imaginario, en un momento en el cual todavía no se discutía y se había reconocido, pero en las generaciones posteriores este papel bravío, incluso bronco de la mujer, estaba muy claro con cantantes como Lucha Reyes y también ya en Estados Unidos con Lidia Mendoza, en fin. Entonces creo que el corrido, cuando gusta y cuando provoca, cumple su función histórica. Sí.
Y hay cosas que a través de la música, como decía hace un momento Isela, se dicen porque es el lenguaje más sutil que tenemos para comunicar lo que no se permite comunicar. Estoy recordando a Chava Flores, pero también en México muchos nos identificamos con Alex Lora, el Tri. Y qué decir, por ejemplo, Rigo Tobar. O sea, entonces tenemos en el escenario muchas cosas que si bien la música alegra las emociones, pero también comunican un mensaje realista, maestro. Por supuesto, incluso el ejemplo veracruzano, y creo que el doctor Alfonso tampoco me va a dejar mentir, el chuchumbé. El chuchumbé está hablando de la parte del vientre bajo de los genitales femeninos, pero que obviamente tenían que usar este lenguaje críptico, el doble sentido, para poder pasar los filtros de la Inquisición y no acabar en un proceso inquisitorial o quemados, ¿no? Y si eso estamos diciendo en la época de la colonia, pues ahora en nuestros tiempos ya no hay esos procesos de censura, pero sí al final de cuentas hay muchos contenidos culturales que podrían ser muy complejos, pero que la música lo que hace es compactarlos en unidades de información muchísimo más digeribles y que están pintando una realidad social en un momento histórico dado, ¿no? El chuchumbe es un excelente ejemplo y además una de las cosas de las que acusan a Hidalgo, la Inquisición, es que escucha el chuchumbe. Leo Mendoza, guionista de la película Hidalgo, la verdadera historia, cuida una escena en la cual se canta y se baila el chuchumbe y las mujeres también le entran, por supuesto, y a unas personas les gusta y otras no, pero provoca esta reacción. Exacto, la música provoca y la música también eso, como un agente que referencia a procesos históricos también y a grandes voces como las ya mencionadas también como juglares, ¿no? A final de cuentas. Sí, y nuestras raíces, y en ese sentido creo que es muy importante ver cómo ahora el son jarocho tiene un prestigio cultural, intelectual, artístico, internacional, pero no fue siempre así. De ninguna manera era música asociada a cuestiones marginales del campo, mal visto, en un momento en el que el país lo que busca es modernizarse y dejar atrás eso. En ese sentido es muy importante la labor que han hecho, por ejemplo, los grupos de la Universidad Veracruzana, el ballet folclórico de nuestra universidad, que va a cumplir ahora, están muy cerca, sus 50 años, y el maestro Miguel Vélez Arceo, justamente los cuadros, las coreografías se llaman Raíces del Pueblo. Y no son solo números bailables y musicales, sino etnografías, claro, escenificadas. Hay un momento en el cual la gente no solamente está bailando, están jugando, están paseando, están vendiendo, están cantando los pregones. Todo esto forma parte de un proceso de auténtica conquista de las cosas que vienen del pueblo en general y especialmente del campo y de la tercera raíz y de todo esto hasta el lugar de prestigio internacional inmenso que tienen ahora. Estamos escuchando ahora mismo el chuchumbé de fondo, interpretado en este caso por el grupo Sonex, que también es otro grupo de talentosos muchachos veracruzanos, algunos de ellos originarios de Tlacotalpan. Y me viene a la mente, fíjense que como por ahí del 2010, Rubén Cruz, un gran productor de esta televisora, y una servidora estábamos realizando la cobertura del encuentro de jaraneros allá en Tlacotalpan, una celebración emblemática, y los Sonex daban a conocer su interpretación o la bamba con los arreglos, y fue todo un suceso porque hubo adeptos y hubo detractores. Hay a quien le parecía bastante atrevida esta modificación. ¿Ustedes qué piensan de este tipo de modificaciones de las expresiones culturales pues que nos definen? Pues justamente como lo estás diciendo ahorita y lo dijimos hace un rato, esta es una muestra de que la cultura está viva. Claro. Que al final de cuentas hay una serie de adiciones o sustracciones que el contacto con otras culturas, como la migración, la inmigración, pueden ir enriqueciendo y transformando algunos fenómenos culturales. Entonces, mira, para empezar, la bamba, no sé, tal vez aquí sí me corrija el doctor Alfonso, no es un producto tan antiguo, creo que es del siglo XX. Tiene algunos cantos o algunos estribillos que vienen del siglo XVII, si mal no recuerdo, por algunos ataques de piratas, pero la estructura final de la canción es del siglo XX. Ese es un punto, ¿no? Pero para seguir hablando también de temas del campo, ¿no?
retomando este ejemplo que estamos comentando, el tequila y el mezcal, que lo decíamos también con el doctor fuera de cámaras. Hasta los años 80, 90, el tequila y el mezcal eran como bebidas de la clase baja. Casi nadie lo quería tomar, eran vistos como bebidas pues hasta con este epíteto de corrientes. Ahora vemos cómo hay una cultura nacional e internacional respecto al consumo del tequila y del mezcal. Y una mercadotecnia impresionante. Eso ha revitalizado producción agrícola local, negocios locales e incluso hasta transnacionales. Pero ¿de qué nos habla esto? La cultura no es algo que podamos entender, como ya lo dije, en algo estático. Se va modificando, se va creciendo y va adicionando otros elementos culturales para generar nuevos productos. Claro. Y además tiene prestigio ahora el tequila, y de ahí proviene. Bueno, yo creo que esto que comentas es muy importante y que qué bueno que existen ambas partes. Las versiones nuevas, que es lo que hacen las nuevas generaciones para apropiarse un género, y por otro lado, la visión tradicional que nos permite recordar de dónde viene y que por muchos cambios que haya, no se puede perder ese origen. Y esto es, en el caso de la bamba, un buen ejemplo, porque se hizo famosa a nivel mundial con Los Lobos en arreglo de la película homónima, en versión rock. Pero antes de eso, bueno, pues ya estaba la versión del propio Ritchie Valens. Y está en lugares donde no sabemos, pero ahí está. Justamente Twist and Shout de The Beatles, es lo de los Beatles, es una variación rítmica sobre esa canción, tal y como, por ejemplo, Steven Loza, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, lo menciona en un libro sobre barrio, así en español lo pone, Barrio Harmonics, Latino and Chicano Music. Entonces explica, esta música lleva mucho tiempo conquistando al mundo de muchas maneras. Maestro Jorge Guillén, si tuviéramos que sintetizar o resumir todo este acontecimiento de la independencia mexicana, ¿debemos verlo como una ruptura, una separación entre países? ¿Fue eso lo correcto o lo incorrecto que ocurrió? ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, para empezar, todo el siglo XIX se caracterizó por una serie de independencias de muchos países del mundo respecto a sus colonias centrales, ¿no? Entonces era un movimiento que era prácticamente inevitable. Entonces no podríamos catalogarlo en términos de correcto o incorrecto. Más bien lo que yo creo que sí tendríamos que empezar a abordar, y que no es de ahorita, ya hay una discusión en medios académicos desde hace bastantes años, es esta noción de la mexicanidad como un abstracto intocable, impoluto, e incluso, por ejemplo, y también creo que el doctor Colorado no me va a dejar mentir, dentro de la historiografía más clásica, se tenía, por ejemplo, en este famoso texto de México a través de los siglos, esta idea como de México como una nación única que viene con un trayecto sólido, una línea conductora inmodificable desde la época prehispánica, y que el México contemporáneo es un heredero directo de ello. Bueno, para empezar, también para los nostálgicos de los aztecas que dicen, es que nos conquistaron, me parece un término problemático. México no existía o no existiría si no es con la conquista española. Claro. Y esta mixtura, esta mezcla, este sincretismo de pueblos, de lenguas y de culturas. Entonces, México como tal empieza a surgir a partir de la conquista, específicamente ya a partir de los años 1600, diría precisamente son montuno, que se baila en salsa, pero entre los 1600 a los 1700 se empieza ya a construirse una idea de la mexicanidad en la colonia. ¿Qué es lo que hace la independencia de México? Más bien es un fenómeno político, geográfico y económico, independizarse de una metrópoli y de un concepto de Estado, pero culturalmente México ya viene cocinándose desde un siglo antes, y es a raíz de la independencia que se empieza a construir toda una mitología y una serie de símbolos para poderle dar fuerza al concepto de Estado-Nación mexicano. Y aquí estamos. Exacto, y qué pena que se está poniendo muy bueno esto, qué pena que tenemos un minuto para cerrar, y quisiéramos lo mismo, doctor Alfonso Colorado Hernández, que nos des una reflexión final con la que te gustaría cerrar. Creo que una nación está constituida por muchas cosas, pero el elemento cultural se ha evidenciado más todavía en las últimas décadas, que es lo que articula al país. De hecho, todavía en el momento de la revolución, al parecer, no está integrado. Hay indicios de que Pancho Villa, cuando invade en Veracruz, pregunta, ¿y eso dónde queda? Y ahora está muy claro que para la gente de todo México y todo el estado de Veracruz, Villa es una figura fundamental. Es la revolución, y sobre todo la posrevolución, la que da esa identidad cultural
a nuestro país, y en eso juega la música un papel fundamental, el cine, después también el deporte y otros factores. Y yo respondería de esta manera: en este momento los límites de la nación se han expandido. ¿Cómo dejar de pensar en nuestros migrantes? Muy especialmente en Estados Unidos, de entrada, y en muchos otros lugares que realmente están creando la nación junto con nosotros y que son nosotros. Sobre esto reflexionemos y así los invitamos a celebrar y reflexionar, y así despedimos esta emisión. Muchas gracias. Buenas noches.